Primero que nada quisiera mencionar que esta forma de invitación para visualizar la vejez pues me parece una excelente forma. Nosotros ahí colaborando en el Grupo Vida, que es un grupo universitario dentro de la FES Iztacala, pues nos damos cuenta de esta realidad, ¿no? Yo al principio cuando entré pues llevaba una visión de lo que siempre fui construida, ¿no? Con este prejuicio del viejismo. Pero al estar interactuando con ellos, pues me di cuenta de que existe una nueva forma de envejecer, de que existe igual una forma de un envejecimiento sano. Y también como profesional yo creo que me sirvió mucho, ¿no? A trabajar a la par de ellos, sin perder ese sentido dirigido para que ellos mejoren su calidad de vida, pero también trabajar conmigo misma como persona. Y esto crea como algo bien padre con ellos, ¿no? Porque ya no hay como tal límites entre nosotros. Creo que se han trabajado temas muy intensos que nos podemos decir cosas tan directas sin que nos molestemos. Y algo que me parece así súper bello de ahí es que la mayoría de adultos mayores que llegan dicen, es que vengo porque estoy solo y porque ya no tengo a nadie. Y creo que sí se aborda el tema de soledad, pero indirectamente, a través de actividades. Pasan los días o las semanas y ellos se van integrando poco a poco y ni siquiera se acuerdan de la soledad, ¿no? Y por ejemplo, entre nosotros, pues es una relación, ellos saben que a lo mejor estamos apoyando como terapeutas, pero pues igual saben que somos sus amigos o que podemos apoyarlos en algo, o sea, somos como una red de apoyo grande que funcionamos para múltiples lados y se trabaja con ellos, pero es como una pelotita que rebota, yo creo. Se trabaja con ellos, pero indirectamente se está trabajando con la familia, indirectamente también se está trabajando a nivel comunitario, porque pues ellos son una nueva forma de ver el envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, el que estén dentro de una universidad, yo creo que a todos nos cambia el panorama, porque pues los universitarios los ven de una forma diferente, ¿no? Ellos organizan eventos, ellos tienen como un poder, yo creo, dentro de la universidad, y pues esto yo creo que igual es un cambio a nivel comunitario, igual verlo nosotros como universitarios. Por eso digo, a veces son cambios indirectos los que proponemos, a veces son directos. A mí me sorprende lo que produce no solo en los viejos entrar en la universidad, sino en los jóvenes. Esa idea de un viejo que sigue adelante y cómo muchos alumnos llegan diciendo, yo empecé a pensar, ¿y por qué mi abuelo no viene acá? ¿No? Me empecé a pensar de otra manera acerca de la vejez, justamente porque indirectamente estamos generando el contacto intergeneracional, más allá que los grupos son de adultos mayores. Entonces, la realidad es, yo creo, insisto mucho en esto, vos hablas del canal. Cuando nosotros pensamos en el canal, muchas veces pensamos, ¿hasta qué punto vamos a hacer un gueto nuevo? ¿No? Porque esto puede ser la idea. Yo remarco, el gueto es cuando nos encierran y quiero que lo que a veces uno está trabajando, y se trabaja mucho en este momento, y no solo con vivos, sino con mujeres, que es la discriminación positiva. Si nosotros en la televisión no metemos programas donde los viejos puedan ser personajes centrales, más allá de que yo creo que más que un canal, lo que tendríamos que generar es programas para meter en los distintos canales, y esta fue la idea originaria de eso, que después quedó medio en duda. Lo que dejamos es a la ley del mercado. Es decir, a que haya un canal brasilero que lo hizo porque se dio cuenta, pero resulta que Televisa y los canales argentinos no lo hacen. Entonces, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar a que Dios le ponga la idea al director de Televisa? No, tenemos que ir, justamente, la expresión positiva es esto, fomentemos la realidad. Yo sé que ustedes tuvieron una experiencia fea con las grupitas, pero en realidad la idea de que haya un porcentaje de mujeres que entre en el gobierno es una idea excelente. Y a mí al principio en Argentina se hizo lo mismo y me costó entenderlo, pero ahora veo que ya se acostumbraron los políticos a que no pueden dejar de lado a las mujeres. Entonces, esto es la presión que tenemos que meter justamente para que se consoliden nuevas representaciones de la realidad y a veces se hacen un poquito a la fuerza. Sí, bueno, yo estoy
pues sí, de esta confrontación de ideas y de realidades. Al final yo creo que es mucho las prácticas discursivas que estamos reconstruyendo o las que estamos deconstruyendo para construir unas nuevas que nos conduzcan a esta nueva vejez, este nuevo tipo de vejez que estamos promoviendo desde justo la discriminación positiva, ¿no? Este paradigma positivo en el que no negamos la existencia de los viejos con fragilidad o con una serie de aspectos negativos, ¿no? Pero que no nos ellos no consumen la energía o no es esa la expresión, está mal. No nos concentramos en el aspecto negativo, pues, ¿no? O sea, te digo algo, una de las definiciones más interesantes que tiene la psicología positiva es que no es que solamente ven los aspectos positivos, sino que ven el máximo potencial de un ser humano. Y esto es un poco, en vez de ver el déficit, que era lo que veíamos antes, hoy estamos viendo el potencial. Y esto cambia un poco, es un giro político. Exacto, y esto conduce a la construcción de nuevos paradigmas, ¿no? Y esa es parte de la tarea que a nosotros como jóvenes nos toca, pues seguir abonando a los discursos, a las construcciones que ya lleva la avanzada. Gracias. ¿Alguien estaba ahí detrás? Pobre el microfonero está... Dio para hablar esto, ¿eh? Después no sé si vamos a ver todo, pero bueno, la charla está re linda. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda. En retomando de la narrativa, mencionas que crear una nueva narrativa puede crear una nueva forma de ver la realidad. Pero al crear esta nueva narrativa donde se toma el viejo, o sea, ya se centra en el viejo, ¿no creará otra narrativa que discrimina, que excluya a otro sector de la sociedad? Y lo digo porque cuando hablas o se habla de intergeneracional, se menciona joven, adulto, y no se menciona adulto, bueno, más bien joven, viejo, y no se menciona adulto con el viejo. Cuando puede ser que, más bien pasa, que el adulto está a un paso de ya llegar ahí a la vejez, ¿no? Entonces, a lo mejor se prepara al joven para cambiar la forma en que se ve al anciano, pero no se prepara al adulto en la forma en que se va a ver en un futuro, o sea, en unos cuantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para incluir también al adulto en esta nueva visión del viejo? Y yo acuerdo que está muy bueno lo que decís, porque en realidad creo que siempre hay un riesgo de que esta narrativa genere un nivel de malestar nuevo. Esto es inevitable. Lo que tenemos que ver son los márgenes de la posibilidad que tenemos hoy de cambiar algo. Y por eso cuando yo les digo lo importante, y esto va un halaguito para ustedes, de ver un grupo tan crítico, que esto no es habitual en gerontología, es que podamos discriminar que los pasos son pasos que los vamos dando a medida que vamos cambiando la realidad y que nosotros como gerontólogos también vamos a tener que ir revisando ideas. Entonces, esto es el punto donde justamente nosotros tenemos que ir como andando y desandando caminos que promuevan este encuentro de viejos cuando haga falta, y en otros no. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en Argentina que en un momento los viejos decían, sí, en grupos de universitarios, tenemos muchas ganas de hacer cosas con viejos. Resulta que lo que tenían ganas era de un encuentro. Cuando le dijimos, bueno, pero hacemos algo más largo, tanto no, era un poquito. ¿Por qué? Porque no tenían tanta ganas, pero no importa, digo, esto no es un tema, es algo que se produjo ahora y lo tenemos que ver contingentemente, que esto es la producción de este viejo ahora y que tenemos que ir viendo, digo, para mí, vuelvo a decir, esto que dijo Marga, de este ideal de continuidad entre todos, yo lo acepto totalmente. Digo, a mí me encantaría que esto no haya, que no haya estas discriminaciones por edad, pero a veces son inevitables. ¿Por qué? Porque de hecho la jubilación, que es una excelente política, genera un nivel de discriminación social, ¿no? Entonces, la otra es que sigan todos trabajando, pero algunos viejos no pueden seguir trabajando, y en esta sociedad no les dan trabajo. Entonces, digo, es confusa la realidad, y no es que a veces es lo mejor, es lo que podemos, y lo que vamos encontrando como salidas. Entonces, yo creo que a veces hablamos
esto que vos decís de los adultos, vos sabés que hay una crítica epistemológica casi que dice que en general se habla de los extremos de la vida o de las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones adultos nunca nos hablamos a nosotros de nosotros mismos. Somos el gran observador de la realidad, pero parece que nunca nos criticamos a nosotros, ¿no? Nunca nos miramos. Entonces sí, yo creo que, y digo, de hecho, cuando yo trabajo con programas prejubilatorios, en realidad, para mi gusto, es un paso hacia eso. Y en realidad muchas veces uno le habla a un adulto, a alguien que todavía cree ser un adulto y que va a pasar a la vejez. Y uno de los grandes cambios de la jubilación no es solamente tener tiempo libre, es que me voy a volver viejo. ¿Por qué? Porque si hay un rito simbólico en nuestra cultura para traer la vejez es la jubilación, por más que hay muchos que ya entraron porque tienen 65 años o tienen 60. Entonces, creo que, y en esto que decía Marga de la cultura del envejecimiento, bueno, yo tengo incluso artículos sobre este tema porque a mí me parece importante que cuando nosotros decimos cómo cambiamos la realidad, no solamente la cambiamos tenemos que cambiarla por todos lados. Entonces, estos enfoques educativos, desde chicos, de poder pensar qué significa la vejez y poder transformar esta vejez deficitaria en una vejez, aún con límites físicos potentes, tenemos que introducirla desde chicos, pero tenemos que introducirla a lo largo de la vida. Y cuando nosotros decimos, entramos en los medios de comunicación, ¿a quién le hablamos? Y particularmente a los adultos, que es concretamente uno de los grupos que más miedo tiene a la vejez. Digo, mi edad, yo ya cumplo 50, somos los que empezamos a tener más miedo a la vejez porque la vemos un poco más cerquita que los más jóvenes, que la ven todavía como un proyecto a largo plazo o medio demasiado lejos. ¿Quién estaba ahora? Perdón. No, estaba ella, Marga. ¿Será que tiene ya el micrófono? El que tiene el micrófono manda. Sí, claro. Bueno, yo estaba de acuerdo con mi compañera y antes de entrar a esta licenciatura, nuestra visión era completamente diferente que ahora. Y ahorita ya consideramos que, bueno, estamos empezando, pero estamos considerando que no todos los viejos son buenos, que hay viejos malos, que son personas al final de cuentas igual que nosotros y que nosotros mismos somos quienes les ponemos las limitaciones. Porque, por decir, mis papás han dicho que en mis tiempos, o he escuchado por ahí en mi época, pero estamos hablando con la maestra Marilú y vivimos en la misma época, vivimos en los mismos tiempos. Entonces, luego por decir en el bus, que ya vemos una persona mayor y que le damos el lugar. Y ahorita he visto que si no le damos el lugar ya se molesta. Entonces, a veces siento que aprovechan. Bueno, pero tienen más dificultades físicas y tienen que imponer su necesidad. Me parece bien, igual que una embarazada, si no le dan asiento tiene que pedir asiento. Pero por ejemplo, en ocasiones hay personas que no se ven tan fijas. No, pero me refiero de que no se ven tan necesitadas, no se ven que se ven fuertes, pero y se molestan, así como que ya no dicen, los jóvenes ya no son como antes, o ahorita ya no hay respeto por nosotros, algo así. Lo peor es cuando uno le da el asiento a una persona grande y se molesta y te dice, a mí, yo me viste vieja, que tan viejo, que en Buenos Aires pasa mucho esto, que hay gente que vos la ves que al final no sabés qué hacer porque se angustia cuando vos le das el asiento. Pero no, yo creo que está muy bien que los viejos se molesten cuando le dan el asiento porque lo necesitan más que nosotros. Y esto es una diferencia física que tenemos que entenderla, igual que las personas embarazadas o con algún tipo de discapacidad que pueden necesitar más que nosotros. Y a veces no sabemos muy bien cuál es su situación, o una persona que anda con, no sé, con una pierna enyesada, tenemos que suponer que lo necesitan más que nosotros y me parece muy bien que se dé el asiento. Y esto, por suerte en Argentina hubo una gran campaña porque la verdad que estábamos llegando a un nivel de bestialidad donde nadie daba el asiento y hubo una campaña y hoy, por suerte, llega una persona más grande, y inmediatamente la gente se levanta. Hemos logrado volver a tener respeto por estas cosas. Sí. Bueno, yo siempre he apuntado entre lo que necesita México realmente. Somos buenos visores, observadores de la realidad.
tenemos paradigmas ejemplares, ¿no? Se usan en todo el mundo. Sin embargo, eso se nos olvida. Y dice la joven pone adjetivos al viejo, buenos y malos, pero no dice para qué. O es una cuestión de carácter. Están rellenos de maldad. ¿No? Yo creo que cuando ya desde muchas posturas de diferentes disciplinas se ve que hay necesidades, pues hay que concretar en acción. Por ahí hay algo que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿no? Que dicen, vinieron por los judíos, me quedé callado, vinieron por los negros, me quedé callado, vinieron por los estudiantes, me quedé callado. Ahora que vienen por los adultos, o ahora que vienen por los adolescentes, ¿quién va a hablar por ustedes? Yo pienso, ¿no? Resumiendo, que se debe de dar la ayuda cuando uno ya puede justificar que esto es necesario. A nadie le gusta estar haciendo un mole de olla y que venga la suegra y le agregue un ingrediente, ¿no? Porque no sabe lo que está cocinando. Pero yo creo que se debe de quedar fuera la perspectiva de que yo soy el que sé lo que es tu bienestar, porque sería la pendiente de volver al paternalismo. Sino yo quiero hacer un diálogo, una dialéctica con el otro para saber qué es lo que él considera que es su bienestar. Yo tengo una madre que tiene 86 años, no puede, hay gente que aquí la conozco. Y el otro día le dice una colega mía, me dice, señora, usted me encanta, cuenta chistes, fuma, toma. Y mi mamá le dice, sí, hija, pero ya no tengo relaciones porque no tengo con quién. ¿No? Y dices, el adulto mayor está inserto en donde hay gente que la apoya, que la quiere, que la respeta, ¿no? Habrá quien diga, ya no está bien que esta viejita tome, ¿sí? Y la amenaza, la fragilidad, síndrome de caídas. Dice, si no requiere de ayuda, ¿por qué la voy a hacer pretender? Pues yo creo que aparte de ser observadores, nuestras intervenciones deben de ser desde ese marco de respeto. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué consideras que es el bien y lo bueno para ti? Cosa que no han podido contestar ni los filósofos, ¿no? Pero saber qué es lo que la gente quiere en esa cosmovisión que tiene, por lo menos de su mundo, de su entorno. Yo siempre le digo a mis alumnos en la FE Zaragoza, una célula sola se muere. Si se junta con otra, se forma un tejido, después un órgano, después funciona. Y es difícil derrotar a algo que funciona. Y hay muchas cosas que cambiar en México, ¿cierto? Tenemos que luchar contra la cerrazón, ese pensamiento atávico de la sociedad conservadora, ultraconservadora, que se pinta de colores dependiendo del partido que está en el poder. Pero ya tenemos dos problemas. Ahora hay que buscar soluciones en conjunto, duraderas, pero respetuosas del ser del otro. Esa es mi opinión. Me parece que esta idea de respeto es interesante para, que es un poco lo que decíamos, cuando uno interviene en un lugar, uno tiene que ver cuál es la dinámica de ese lugar, y básicamente esto que vos llamás respeto, que es una muy buena término, en realidad es respetar esa narrativa o ese mundo de vida, como diría Habermas, que hay en ese lugar, y desde ahí intervenimos. Pero ojo, yo sé que esto hay una tensión, y la digo porque me parece que, de acuerdo con Marga, cuando uno dice, uno interviene cuando el otro necesita, y no cuando uno supone que, digo, uno tiene que ver cuál es el nivel de necesidad como para ver cómo uno interviene y qué le propone, porque uno no va a ir porque la otra es la buena fe, llevar la buena nueva, la evangelización, ¿no? Suponiendo que el otro no sabe lo que le pasa. Pero cuando el otro tiene una necesidad, o cuando uno percibe que hay cosas que están funcionando mal, siempre nosotros tenemos recursos, ofertas, a partir de lo cual nosotros creemos que el sujeto puede andar bien. Y esto, a veces, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Desde cualquier área profesional, nosotros, ante una necesidad, ofrecemos algo.
ofrecemos y por eso tenemos como salvaguarda en alguna medida el impulso científico, tenemos salvaguarda un montón de relatos que consideramos suficientemente ciertos como para poder interpelar la realidad y para ofrecerle algo, una narrativa distinta, una forma de una actividad, y fíjense que si no, en realidad estaríamos muy desposeídos, porque no es que nosotros vamos simplemente a ver qué es lo que vos, nosotros vamos a interpretar qué es lo que vos querés, pero siempre ofrecemos algo. Esta pregunta, ¿qué es lo que vos querés? Esa es un ofrecimiento ya. Entonces, esto que vos decís me parece fundamental, que es que se mantenga en un diálogo en el cual uno escucha qué es lo que quiere y desde dónde uno ofrece algo que considera que le puede ser útil a ese y no que es un bien universal. Esto creo que es el problema del paternalismo, no que uno, y esto por eso lo que dice Marga es muy ajustado, el problema del paternalismo es cuando uno considera que tiene bienes universales para todos, y que en realidad el otro no sabe cómo poder encontrarlo. Nosotros tenemos bienes que son específicos para algunos y que en todo caso, si no le gusta esto, como decía Groucho Marx, yo tengo valores, si no te gustan esto, tengo otros para darte. Entonces, tenemos bienes que son a trabajar, a producir, y esto es lo que no tenemos que sacarnos de la cabeza, que a veces cuando vemos estas lecturas muy americanas, y a veces lamentablemente muy españolas también, donde nos bajan líneas, así que esto de papa, y en realidad uno dice, yo te ofrezco, y vamos viendo ¿por qué? Porque el trabajo comunitario siempre es un diálogo con el otro, y en realidad uno va partiendo de una propuesta, y desde la propuesta la deshace, la rearma, y uno va viendo hasta qué punto eso que le ofreció. Miren, mi trabajo con este grupo famoso, yo como le tenía que vender al intendente no es lo que para ustedes intendente es el alcalde, fíjense qué diferencia. Yo había trabajado con grupos de clase media donde el voluntariado había andado muy bien. Y yo fui a trabajar con voluntariado. Cuando salía a ofrecer el voluntariado, al principio la gente que era de clases sociales muy bajas me decía todo, sí. Resulta que después me empecé a enterar que muchos no tenían plata para ir hasta el lugar donde había que hacer voluntariado. Donde muchos habían trabajado toda su vida de mucamas, de obreros portuarios, de trabajos que no habían sido lindos, que el trabajo no era algo interesante ni nada. Y en algún momento me empecé a dar cuenta de que muchos me mentían incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque me decían, sí, fuimos y no habían ido. O que en realidad esta pauta que yo tenía de trabajo voluntario de clase media, que de 4 a 6 vos tenés que ir, y todos iban de 4 a 6 y trabajaban y me decían, y me reportaban como si estuvieran reportando a nivel de un jefe laboral, no pasaba. No fuimos porque no pudimos. Yo decía, ¿cómo? Y en un momento me di cuenta que lo que pasaba entre ellos era otra cosa, que no pasaba en las clases medias, que era que cuando uno se caía, el compañero iba y le llevaba comida, y lo bañaba, y lo ayudaba. Y yo dije, ¿qué estupidez estoy haciendo de querer establecer un voluntariado clásico para las clases medias para arriba, y con toda una serie de contenidos y representaciones de clase, cuando en realidad esta gente está haciendo algo que es mucho más útil, que es ayudarse entre ellos? Entonces ahí yo cambié la beta y dejé el voluntariado de lado. Entonces esto es lo que digo, si yo hubiese creído que el voluntariado es el bien universal, los hubiese perseguido con esto hasta que la gente huya. Y de repente también encontré que yo tenía esta idea como muy de trabajar y vamos a hablar, y ellos lo que querían era bailar, y la gente que venía de las provincias argentinas, donde el arte está como acá, donde la gente es como artista toda, no son como los urbanos que nos da vergüenza. Todos querían cantar, todos querían bailar, todos bailaban a veces espantosamente, cantaban espantosamente, todos querían presentarlo. Y en un momento dije, esto es lo que yo que creía que venía a traer la tarea evangelizadora. Y en un momento yo dije, esto es lo que tiene que pasar. Y a partir del baile, donde además traían gente pobre, pero realmente muy pobre. En ese momento, hoy ya tienen jubilación. En ese momento no tenían, era una pensión graciable que era mínima. Y traían comida, traían lo que no tenían. Y en esos bailes empezó a venir la gente joven, los nietos, los hijos. ¿Por qué? Porque era una fiesta. Y esa fiesta era lo que ellos necesitaban. Y yo pude correrme de mi propio prejuicio, de que en la clase media esto no hubiese sido la propuesta,
Y después teníamos un espacio que era lo que a mí más me gustaba, que era la asamblea, donde debatían, qué sé yo. Pero en realidad, en un momento dije, ¿qué estupidez estoy haciendo? Si lo importante pasa por esto. Por bailar, por cantar, toda la gente veía que los viejos eran alegres, se divertían, venían a la fiesta de los viejos. Cambiamos la escena de ese pequeño ciudad-pueblo casi. Entonces, a esto yo es lo que me refiero, que es la ductilidad de la oferta que uno tiene. Pero si yo no hubiese ido con una oferta, probablemente no hubiese tenido nada que los aúne a ellos. Porque esto era ir a salir a una ciudad a buscar cómo. Incluso me pasaron anécdotas graciosas. Resulta que cuando me ponen cómo uno va a buscar una ciudad, y tenés que ir a cada barrio a las sociedades de fomento, no sé si ustedes llaman así. Sociedades de fomento son las viejas sociedades que se generaban para fomentar el desarrollo del barrio. Esto era muy común en algún momento y hoy se fueron perdiendo, o los clubes barriales, a contar qué es lo que yo traía. Y en un momento me ponen a una señora, que después fue una gran amiga, donde no tenía ni idea, era en realidad una pinche política, en realidad la había metido ahí. Y esta señora, yo veo cuando llego todo el mundo le decía chichita, chichita, y ella no se llamaba chichita. ¿Qué era esta? Chiche era la señora del presidente de ese momento. Y esta mujer, que se había hecho creer a todos, que era la esposa del presidente. Entonces venían, yo digo, ¿qué es esto? No me muero, ¿qué estamos mintiendo? Bueno, obviamente le prohibí que deje de decir estas cosas, pero lo que me di cuenta es que había reglas de la comunidad que yo no entendía, que mi visión clase media no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esta gente, y de cómo se convocaba, y de cómo... Y esta mujer era mucho más pícara que yo, y metía, y nos vamos a divertir, y va a haber baile, y yo con el tema del voluntariado le importaba. Me llamó y fue una clase de realidad eso, además de argentinidad, porque aprendí de la argentinidad como nunca antes, pero porque vi la gente de la provincia, el canto, aprendí del tango, del folclore, pero básicamente aprendí la habilidad que uno tiene que tener en la comunidad como para poder pensar que los bienes son sustituibles. Y en realidad, en algún momento, lo que me di cuenta es que pasa algo muy parecido cuando yo tengo un paciente como psicoterapeuta, que también es un intercambio de bienes que se van degradando y perdiendo, pero lo que tiene que pasar es que el sujeto active algo de sí y que pueda desde ahí hacer algo distinto. Y que a veces podemos cerrar tanto la capacidad de generar una diferencia, como dirían algunos franceses, tanto proponiendo como no proponiendo nada. A veces podemos ahogar a una persona con nuestras propuestas, pero también podemos ahogar cuando no hay ninguna propuesta. A veces la propuesta es el llamado del otro que te convoca a la vida, al deseo, a la actividad, y esto tenemos que tenerlo siempre claro. Bueno, los discursos invisibles. ¿Cómo sería eso? Lo que a fin de cuentas nos hace común a todos, el afecto, el querer estar con alguien, ¿no? El compartir ciertas emociones, ciertos sentimientos, ese discurso es el que está incluso permeando acá, ¿no? Esta necesidad que tenemos de a lo mejor ser escuchados en ciertos niveles, utilizamos cualquier espacio público para poder ser escuchados, ¿no? Y los adultos mayores hacen eso también. En la calle los puedes escuchar, basta con que te acerques con alguien a ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Para que el otro suelte, ¿no? Totalmente. Y a veces ocurre que es en la frase vacía, palabra plena, palabra vacía, lacaniana, es ¿cómo está usted? Sin querer saber cómo está el otro. Entonces ocurre que cuando me empieza a contar algo ya no estoy en condiciones ni psíquicas, ni emocionales, ni afectivas para sostener su discurso, ¿no? Y creo que hay algo importante en esto que están mencionando, porque esta cuestión de la narrativa es quién sostiene el discurso. Creo que los que estamos estudiando desde cualquier ámbito somos sostenedores de discurso y generadores al mismo tiempo de discurso. El problema está cuando nos creemos que ese es nuestro discurso. Entonces hay un momento, por ejemplo, me quedé pensando en la palabra respeto. Eso es algo que se escucha en todos lados, ¿no? Pero me puse a investigar la etimología de respeto y significa mirarse otra vez, mirar de nuevo. La etimología en sí misma es muy bonita. Mirá, no tenía ni idea de eso. Sí, entonces eso es lo que yo hago con la gente, es
cuando todo el mundo es que merecemos respeto y respetar a la gente, respetar al otro, y decimos que respeto y salimos con una frase casi de Televisa: tú vales mucho y mereces respeto, cuando hubo un programa